No, no, es muy interesante lo que tú dices. O sea, tú te refieres a que personas que no son cristianas, pero y que critican el cristianismo o que creen en el gnosticismo. Que no creen en nada, bueno, son católicos, digamos, de alguna manera cristianos, ¿no? Pero que le dan la razón al gnosticismo justamente por esto que estás explicando, que para Ah, ellos ya, es... ya, ya, ya. No, es grave, te digo, porque yo he hablado, justo recién he hablado hace pocos días con dos amigas, una que directamente dice que es atea y la otra que dice que era cristiana, digamos, pero que no, ya no va a ninguna iglesia, no sé qué. Pero las dos tenían conversando un poco una visión del cristianismo que era netamente gnóstico, sí, netamente, claramente gnóstico, las dos. Y hay un sincretismo, ¿verdad? Es que ellos no lo ven como sincretismo, lo ven como que así es el cristianismo. O sea, una de ellas dice que es atea, la otra dice que ya no va a la iglesia, ¿no? Pero hablando de su visión del cristianismo, es que ella no sabe que se llama gnosticismo. O sea, no. El gnosticismo es una palabra técnica, si se quiere, o histórica, pero el gnosticismo, y eso habla la Biblia, es otro evangelio, es otro Jesús. O sea, mucha gente cree, ¿no? De hecho, influenció el catolicismo. Y no solo el catolicismo, sino iglesias evangélicas, protestantes, pues, principalmente pentecostales, digamos, hoy en día. Yo diría que el 99% de las iglesias en Bolivia, casi el 100% tiene una visión gnóstica, o sea, mística del cristianismo, o sea, falsa. Sí, sí, ¿verdad? De Am, acuerdo. a ver, voy a continuar con el tema, con la presentación. Dale, dale. Bueno, a ver, el punto número 3. ¿Se ve, no, la presentación? Ah, no, no sé si se ve. No, todavía. A ver, un cachito, perdón. Bueno, a ver, Ahora sí. estoy compartiendo y estoy grabando, así que bueno. Bueno, en el punto número 3 dice, el hombre es esencialmente espíritu, ¿sí? O sea, el hombre fue creado como espíritu y la caída, digamos, según ellos, fue cuando el hombre tomó cuerpo físico. Bueno, Génesis 3 relata ahí la caída, creo, en Génesis 3, pero que se refiere a la desobediencia del hombre, o sea, bueno, contradice lo que dice ahí, ¿no? Podemos ver Primera de Tesalonicenses 5:23, digamos. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, bueno, ahí habla de dice que el Dios mismo de paz santifique por completo todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, está hablando de que el hombre tiene, obviamente, espiritual, o sea, tiene una parte espiritual, el hombre interior y el hombre exterior, que es el cuerpo. O sea que, bueno, el hombre ha sido creado en realidad, y eso dice Génesis 3, ¿no? En Génesis 2, creo, dice que el hombre fue creado primero físicamente, en realidad, digamos, pues fue creado del barro, digamos, ¿no? de la tierra, y luego Dios sopló en él aliento de vida, o sea, el espíritu, ¿no? Que le dio vida al ser humano. O sea, el hombre tiene los dos componentes, digamos. Primera de Corintios 6:19.
Primera de Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros? Bueno, bueno, ahí está, digamos, obviamente que somos, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿no? Veamos, bueno, el cuarto punto, la salvación consiste en escapar de este mundo físico malo y para ello solo unos pocos tienen el conocimiento, ¿no? Ahora, lo interesante de este gnosticismo es de que es muy sutil, digamos, ¿no? O sea, hay gente que va a creer estos puntos, pero tal vez, aunque tiene una conexión lógica, pero a veces algunos puntos lo creen, algunos no, digamos, puede ser sutil, ¿no? Punto cuarto, por ejemplo, me parece muy sutil, ¿no? La Biblia dice en Juan 17:3 que la salvación es conocer a Jesús. La salvación es conocer a Jesús, ¿no? Pero en muchas iglesias cristianas, digamos, dicen nosotros nomás tenemos el conocimiento, nosotros nomás entendemos la Biblia, nosotros nomás, o sea, es un conocimiento que creen que es reservado, digamos, ¿no? Y no sé, es algo muy sutil, ¿no? A ver, voy a leer Juan 17:3. Juan 17:3 dice, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, la vida eterna es conocer al Padre y a Jesucristo. Primera de Timoteo 6:20. Bueno, ya hemos leído. Primera de Timoteo 6:20 es donde esta cita que está aquí, ¿no? Donde dice que evite, obviamente, las profanas pláticas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia gnosis, ¿no? Ahí está hablando de gnosis, eso está ahí. Primera de Corintios 1:22, lo que dice es como una advertencia sobre el conocimiento, ¿no? Primera de Corintios 1:22 dice, esto es interesante, dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Entonces ahí está diciendo, los judíos buscaban mucho milagros, señales, los griegos buscaban mucho sabiduría, digamos. Bueno, punto número 5. La consecuencia lógica, obviamente, de todos estos puntos es de que si la creación es mala, Dios es malo, la salvación consiste en escapar del mundo físico. Entonces Jesús, obviamente, no podía ser hombre y Dios al mismo tiempo, porque ¿cómo puede ser la divinidad perfecta del mundo perfecto, espiritual perfecto, tener un cuerpo humano corruptible que es malo, pecaminoso de por sí, digamos, o una cárcel del alma, como decía Platón? No, es una contradicción en esta cosmovisión mística, digamos, gnóstica. Entonces, o Jesús solo era un hombre, o sea, un maestro, o Jesús era puramente un ser espiritual con apariencia humana, es decir, solamente era un espíritu que tenía apariencia humana nada más, o sea, una de esas dos, o sea, en otras palabras, era un espíritu o era un hombre, un ser humano normal. Por eso, a ver, vamos a ver Juan 10:30. Por eso la palabra en realidad es bien específica, digamos, en todos estos puntos para refutarlos, ¿no? Pero obviamente escudriñando la palabra, digamos, porque un conocimiento no muy profundo de la palabra nos puede hacer creer en doctrinas gnósticas, digamos, ¿no? Juan 10:30 dice, bueno, Jesús dice, el Padre y yo uno somos, ¿no? Entonces ahí está hablando de su divinidad, digamos, cuando dice que es uno solo con el Padre. Primera de Juan 4. Primera de Juan 4:1. Primera de Juan, perdón, equivocado.
Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Um, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, el espíritu del anticristo, según este pasaje, es negar que Jesús vino en carne, ¿no? Después acá tenemos, bueno, he vuelto a repetir primero de Juan 4. Colosenses 2:8, digamos, también es importante. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, dice. Justamente está hablando del gnosticismo ahí, ¿no? Filosofías, ¿no? Son filosofías mezcladas con cristianismo. Huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. O sea, ahí está claramente diciendo, en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. O sea, que Jesús era Dios y tenía cuerpo humano también al mismo tiempo. O sea, está hablando de las dos características de Jesús, ¿no? Entonces, el punto 6 dice, Jesús no murió en la cruz y mucho menos resucitó. Obviamente, si Jesús o era solo un hombre, si murió, su muerte no tiene valor. Y si solo era un espíritu con apariencia humana, como dice en primera de Juan 4, el espíritu del anticristo niega que Jesús vino en carne. Entonces, si solo era un espíritu, entonces, bueno, no pudo haber muerto. Entonces, eso está en, por ejemplo, Juan 19:34. O sea, la refutación de eso ya está, ¿no? Digamos, Juan 19:34, donde dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. O sea, ahí, cuando Jesús está crucificado, estaba muerto, pero uno de los soldados lo atravesó con una lanza, como para asegurarse que estaba muerto. O sea, Jesús realmente murió, digamos, ¿no? Eso está, la Biblia hace énfasis de que Jesús murió y luego también resucitó, porque hay muchos testigos de eso. Y también para asegurarnos de la resurrección, Mateo 28:36 dice, justamente dice que ellos pensaron que era un espíritu, ¿no? O sea, justo lo que estamos hablando. Mateo 28:36. Perdón, me he equivocado, creo que. No, creo que es Marcos, perdón, tal vez. O, no, Marcos no tiene. Juan debe ser, perdón, creo que me equivoco. Juan. Por ejemplo, ahí me equivoco en la cita, pero por ejemplo, Juan 20:19 dice, verso 20, dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor, dice, ¿no? Luego en versículo 24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó.
Le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al Señor. Y él le dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez reunidos los discípulos dentro y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Y le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. O sea, Jesús le hace que toque su cuerpo, digamos, para que se convenza que realmente había resucitado en carne, además, en cuerpo. Eh, en Lucas 24:37 dice, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo, por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. O sea, ahí claramente dice que pensaban que era un espíritu, pero Jesús les dice ahí, un espíritu no tiene carne y huesos, y les hace tocar. Eso es importante. O sea, es evidencia de que Jesús murió en cuerpo y resucitó en cuerpo. En la Biblia vemos acá como que se toma el cuidado de explicar o de dar testimonio de eso, digamos. Punto número 7, niegan la resurrección de los santos, o sea, de los creyentes, y niegan la vida eterna en cuerpo, ¿no? O sea, solamente creen que, digamos, nos vamos a ir al cielo y nada más, como almas, ¿eh? Pero eso está por eso en Primera de Corintios 15, donde hace énfasis en eso, ¿no? Primera de Corintios 15 dice, hace énfasis en la resurrección justamente, tanto de Jesús como de los creyentes. Primera de Corintios 15:12. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, ahí fíjense, está hablando de la gente misma de la iglesia, o sea, entre la misma gente de la iglesia decían esto, está hablando a los corintios. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. O sea, si no hay resurrección, en vano es la predicación, en vano es todo. Eso es lo que está queriendo decir. Pero también está diciendo que había cristianos o gente dentro de la iglesia que negaba la resurrección. Y de hecho eso explica lo que pasa en Hechos 7, por qué a Pablo no lo escuchan en Hechos 7, digamos, o lo escuchan, pero hasta cierto punto, cuando Pablo está en Atenas, justamente Atenas era el centro de la filosofía griega, en Hechos 7 Pablo está predicando, ¿no? Y le escuchan, digamos, porque eran curiosos de recibir nuevas cosas, dice. Pero después de que Pablo da todo un discurso en Hechos 17, al final dice, verso 31, 17:31, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te veremos acerca de esto otra vez. Entonces Pablo salió de en medio de ellos. Eso. O sea, justamente cuando Pablo menciona la resurrección de Jesús es cuando no le creen y justamente ahí dice que estaba hablando a estoicos y a epicúreos, o sea, filósofos griegos, ¿no? Entonces la explicación viene de eso, ¿no?
de la filosofía griega de Platón, que influenció a epicúreos, estoicos, y para ellos era absurdo que un dios se hiciera hombre y mucho menos que muera y menos que vuelva a resucitar. O sea, para ellos es absurdo porque ellos creen en la reencarnación. La reencarnación es creer que como este mundo es malo y si tú haces mal, entonces te va a castigar, digamos, Dios o la divinidad y vas a volver a reencarnar. O sea, la reencarnación es un castigo. En cambio, para nosotros, los que tenemos cosmovisión bíblica, el volver a tomar cuerpo, que es la resurrección, es un premio, es el premio de la vida eterna. Entonces ahí vemos las dos cosmovisiones completamente, radicalmente diferentes, ¿no? Opuestas, digamos. Punto número 8, confieren gran importancia a los ritos, magia y señales sobrenaturales. Bueno, eso está en Primera de Corintios 13, que no voy a leer ahora, creo, donde habla de que había desórdenes, bueno, habla todo el capítulo 13, 14, habla de que buscaban señales los cristianos de Corinto, justamente es a los que habla, a los mismos que les habla de que no creían en la resurrección en esa misma iglesia, pero no creían en la resurrección algunos de ellos. Sin embargo, no nos olvidemos que Corinto está cerca de Atenas, digamos, ¿no? O sea, son ciudades griegas. Pero les encantaba, digamos, los dones, los milagros, los dones espirituales. Todo. Entonces Pablo dice que todo tiene que hacerse con decentemente, con orden, y si no tenemos amor, no nada somos. O sea, enfatiza de que los dones espirituales en realidad no son prioridad, digamos. El amor, digamos, la profecía es más importante y el amor, si no tenemos amor, no somos nada. Eso dice Primera de Corintios 13. Hechos, no, Hechos capítulo 8, 9 al 20 habla de Simón el Mago, que se convierte en cristiano, dice que se convierte, pero él era antes un mago, y lo que él quería era el poder, y fíjense que él se convierte en cristiano, y luego incluso les ofrece dinero a los apóstoles para que le den el Espíritu Santo, y ellos lo reprenden, ¿no? Entonces ahí es otro ejemplo de otra persona que era cristiana, pero lo que le interesaba era, digamos, el hacer milagros. En realidad, tener poder, digamos. Ese era su principal interés, digamos. Obviamente, la Biblia no niega que los cristianos hacemos señales podemos, o el Espíritu de Dios puede hacer obrar milagros, pero no es, digamos, la prioridad. Punto número 9, buscan experiencias místicas, ¿no? ¿Qué es una experiencia mística? Es buscar la presencia de Dios. Siento aquí discrepar con muchas iglesias y muchos pastores, ¿no? Pero mucho he escuchado que dicen, si no está la presencia de Dios, si no tenemos que buscar la presencia, buscar, experimentar la presencia de Dios. No lo veo, yo no veo eso en la Biblia, ¿no? O sea, no veo que tenemos que experimentar, tenemos que sentir. No es una cuestión de sentimientos, es una cuestión de fe, la palabra de Dios. Eso es místico, lastimosamente, ¿no? O sea, querer experimentar, querer vivir, querer sentir la presencia de Dios, querer experimentar algo místico, algo sobrenatural todo el tiempo y tomarlo como prioridad, lastimosamente es misticismo, ¿no? No digo que no se pueda, obviamente que Dios puede manifestarse de muchas maneras y está en la palabra, que de maneras sobrenaturales. Cuando se le presentó a Juan en Apocalipsis o a Daniel, digamos, ellos cayeron postrados, digamos, ¿no? Delante de la presencia de Dios. Pero no es una cosa que hay que buscar como prioridad todo el rato. Entonces, obviamente, ellos dan mucha prioridad a las visiones, sueños, ángeles también. Por ejemplo, dice, de eso habla Colosenses 2:16, ¿no? Colosenses 2:16 dice, por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Que nadie os prive de vuestro premio, haciendo alarde de humildad y de dar culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto
hinchado de vanidad por su propia mente carnal, pero no unido a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. O sea, aquí dice que había claramente cristianos que daban culto a los ángeles, ¿no? De hecho, todo el libro de Colosenses está hablando del gnosticismo, ¿no? Por ejemplo, el punto número 10. Bueno, ¿a qué ética se llega con esto? Es decir, si todo lo material es malo y solo hay que buscar lo espiritual, todo es místico, digamos, misticismo es buscar solo lo espiritual, o experiencias sobrenaturales, etcétera. Hay dos tipos de éticas, ¿no? Uno es el ascetismo y otro es el libertinaje, ¿no? El ascetismo es hay que castigar el cuerpo, hay que anular el cuerpo. Entonces ahí viene el duro trato del cuerpo, vienen las penitencias, que son típicamente católicas, digamos, golpear el cuerpo, abstenerse de alimentos, prohíben el sexo y el matrimonio, lo ven como malo, todo lo natural, ¿no? Lo ven como malo. Natural me refiero a alimentación, sexo, dinero también, puede ser que lo vean como malo. O las cosas materiales, en realidad, toda posesión material. De hay que desprenderse de la materia, pobreza. Bueno, esto hay que verlo en su contexto histórico. Si vemos en el hinduismo, los ascetas, digamos, son hombres santos que hasta hoy en día se los veneran y ellos viven en la calle, desnudos y sin nada, ¿no? Y son hombres santos, o sea, van y les piden su bendición o son gurús, digamos, ¿no? Hasta hoy en día, ¿no? San Francisco de Asís dice que en el siglo XIII se fue de su casa completamente desnudo, sin posesiones, no quería tener nada, dice. Entonces, en todo el monaquismo, o sea, el monaquismo son los monjes católicos, se ve también esa tendencia, donde hacen voto de pobreza, de castidad, o sea, no se casan, y de pobreza, de castidad y de obediencia, ¿no? Entonces, la obediencia también es importante para ellos, obviamente, en una estructura religiosa, ¿no? De hecho, igual eso pasa a católicos y no católicos. O sea, uno si está en una iglesia evangélica, igual tiene que ser sumamente obediente, lastimosamente, ¿no? Los pastores lo toman como algo muy importante. Y de hecho también eso está en el mismo Colosenses, ¿no? Pero ya podemos leer el Colosenses desde el capítulo 2, verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Bueno, ya hemos leído eso. Justamente está hablando de la divinidad de Jesús y que tenía Jesús un cuerpo. Luego más adelante habla lo que ya hemos leído también, ¿no? Que nadie los critique con asuntos de comida o de bebida, en cuanto a días de fiestas, lunas nuevas, sábados. O sea, bueno, y más adelante dice, verso 20, y si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como, no uses, no comas, no toques? Todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales se destruyen con el uso. Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría, pues exigen cierta religiosidad, humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, ¿no? En primera de Timoteo 4 también dice, primera de Timoteo 4, un versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos cuya conciencia está cauterizada. Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad.
porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Aquí, fíjense que vuelve a decir que todo lo que ha hecho Dios, o sea, la creación es buena. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, ya que por la palabra de Dios y por la oración es santificado. En el mismo 1 Timoteo 6 dice, capítulo 6, verso 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, ¿no? Verso 17. A los ricos de este mundo, a los ricos de este mundo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea, aquí dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea, no hay que privarse, digamos, como hacen los ascetas, los monjes católicos. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Después, el libertinaje, ¿a qué se refiere? No vamos a leer esos versículos, pero dice que hay hombres, obviamente, falsos que promueven el libertinaje. Se dice segunda de Pedro 2 y Judas. Lo que pasa es de que si el cuerpo es sin importancia no, si el cuerpo no tiene importancia, había esas dos corrientes. Los que castigaban el cuerpo, hacían penitencias y todo eso. Hay unos obviamente duros, digamos, o viven hasta desnudos en la calle, como dije. Hay casos también de los primeros monjes, ¿no? Del siglo III, igual que eran sumamente radicales, ¿no? Y vivían en las cuevas y vivían de una manera terrible, ¿no? Pero por el otro lado también algunos decían, bueno, lo que se hace con el cuerpo no importa, digamos. Bueno, entonces esa es la otra corriente que es libertinaje, ¿no? Finalmente el sectarismo y el aislamiento del mundo, ¿no? Por ejemplo, podemos leer Segunda de Tesalonicenses 3. Segunda de Tesalonicenses. No nos olvidemos que Tesalónica es otra ciudad también griega, entonces la influencia de ahí del cristianismo es clara, digamos. Segunda de Tesalonicenses 3:6, dice. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie. Al contrario, trabajamos con afán y fatiga y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derechos, sino para daros nosotros mismos un ejemplo que podéis imitar. Y cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ahora oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Bueno, ahí está hablando de los que no querían trabajar, ¿no? Y de hecho está conectado con lo que en el mismo Tesalonicenses dice, en el mismo 2 Tesalonicenses capítulo 2 dice de los que hablaban de que iba a venir el anticristo y les dice que no se alarmen, que no va a venir si no viene la apostasía. Entonces, en esta visión, obviamente, hay una visión fuerte de que Jesús ya va a venir pronto y ya viene pronto, entonces obviamente no es importante, parece ser, trabajar, estudiar, invertir, etcétera, ¿no? Hay otro versículo donde dice, el que no provee para su familia es peor, ha negado la fe y es peor que un impío, ¿no? Pues había gente que, bueno, ni trabajaba ni proveía para su familia, para sus hijos, ¿no? Eso es, digamos, el gnosticismo, ¿no? Los 12 puntos. Entonces, para, digamos, un poco resumir, acá la cosmovisión bíblica, entonces, es todo lo contrario, ¿no? Que Dios es bueno, la creación material es buena, el pecado no,
Bueno, el pecado es desobedecer las leyes de Dios, ¿no? El castigo por la muerte, perdón, el castigo por el pecado es la muerte, ¿no? Entonces ahí al decir que el castigo es la muerte, entonces obviamente Dios es un Dios de vida, eso es lo importante. Bueno, Jesús es hombre y Dios al mismo tiempo, Jesús murió y resucitó, la salvación es por fe a todo el que cree, no por obras, o sea, no por ritos, digamos, o por algo. Vivimos en libertad, no estamos de hacer sacrificios ni penitencias. Las señales sobrenaturales o la presencia de Dios no son lo que hay que buscar prioritariamente, sino la Biblia dice claramente hay que buscar, obviamente, la verdad, la fe, la justicia y el amor. Buscar primeramente la justicia, dice, ¿no? Y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Las señales sobrenaturales son circunstanciales. En la Biblia lo muestra como algo bien circunstancial, o sea, cuando Dios quiere, digamos, puede presentarse, puede haber milagros, puede presentarse de manera sobrenatural, pero es algo circunstancial. Bueno, el punto número 10, la principal esperanza del creyente es la resurrección en el día de la venida del Señor. Después de punto 11, obviamente debemos trabajar, invertir, estudiar, cuidar a nuestra familia. Hay versículos que hablan de eso, ¿no? Incluso de inversiones, ¿no? El verso número 12, debemos ayudar a los necesitados, impactar en la sociedad, en el mundo, dando buen testimonio a los no creyentes, predicando con el ejemplo y las buenas obras, ¿no? Santiago dice, ¿no?, que la verdadera religión es cuidar a las viudas y a los huérfanos. Esa es básicamente la cosmovisión bíblica. Sobre el tema de los milagros, vuelvo a aclarar, no es que estoy diciendo que no hay milagros, obviamente Jesús dijo, los que crean en mí harán mayores señales que yo, o sea, obviamente sí hay milagros, pero los milagros seguirán a los que creen, o sea, los milagros vienen después, primero es la fe y después los milagros, y los milagros tienen un propósito, es dar testimonio de Jesús, no es que es el principal, lo que primero hay que buscar, como Simón, digamos, el mago, ¿no? Que está en Hechos, ¿no? Que lo que él le interesaba, incluso hasta ofrece dinero para tener el poder del Espíritu. A eso es a lo que me voy, ¿no? Esa distorsión, digamos, ¿no? De los milagros. Bueno, para terminar, digamos, tenemos el secularismo. Bueno, ya hemos hablado de las tres cosmovisiones, vuelvo a repetir, digamos. Hay tres cosmovisiones. Hemos hablado del misticismo, el judeocristianismo, que ya los hemos aclarado un poco más, digamos, aunque se confunden lastimosamente en el gnosticismo y en las iglesias católicas y protestantes hasta el día de hoy, lamentablemente. La otra es el secularismo, ¿no? El secularismo, bueno, digamos, tiene dos fases, una fase moderna y una posmoderna, ¿no? En la fase moderna, bueno, su origen está en la Ilustración francesa. Se basa en el racionalismo, cientificismo, materialismo, positivismo, la libertad del individuo, igualdad de derechos, democracia liberal y capitalismo, y no a las religiones. Las religiones solo producen intolerancia y guerras. No todo es malo en el secularismo, ¿no? La democracia es buena, el capitalismo es bueno, digamos. Igualdad de derechos es bueno también, claro. Bueno, no todo es negativo, obviamente, pero esa es su cosmovisión, digamos, ¿no? Lastimosamente tengo que cortar otra vez porque ya han pasado los 40 minutos. Bueno, lastimosamente voy a necesitar unos 5 a 10 minutos más para terminar, por favor, les ruego. Voy a tener que cerrar esta sesión y abrir otra, por favor. Lo siento mucho. ¿Ya? Para las conclusiones finales. Voy a mandar el nuevo enlace, ¿ya? Por favor.